Bienvenidos a un nuevo podcast de Red Seguridad. Bienvenidos a Alerta Ciber. En este episodio hablaremos de cómo España y Europa pueden reforzar sus capacidades de ciberseguridad, es decir, de identificación, protección, detección, respuesta y recuperación frente a ciberamenazas cada vez más complejas. Y es que por todos es conocido que el actual panorama de ciberamenazas es cada vez más complejo, persistente y sofisticado. El cibercrimen organizado, con especial protagonismo del ransomware, convive con operaciones patrocinadas por estados orientadas al espionaje, la desestabilización y la obtención de ventajas estratégicas. A ellos se suman campañas de desinformación y el uso malicioso de tecnologías emergentes, como por ejemplo la inteligencia artificial, que amplían la superficie de ataque y dificultan la detección y la respuesta. Y todo esto también teniendo en cuenta el actual momento convulso que vive el mundo entero a nivel geopolítico, un contexto que se caracteriza por una elevada incertidumbre y una creciente inestabilidad global. El debilitamiento del orden internacional tal y como lo conocíamos hasta hace poco, la rivalidad entre grandes potencias y la proliferación de conflictos abiertos y latentes han configurado un escenario marcado por la fragmentación y la desconfianza. A ello se suman también tensiones económicas, energéticas y tecnológicas, así como el uso de instrumentos híbridos de presión. Pues de todo ello hablaremos en este nuevo episodio de Alerta Ciber, siempre enfocándonos en la ciberseguridad. Soy Juanjo Arenas y os acompañaré a lo largo de este podcast. Empezamos. Vivimos tiempos de incertidumbre, todo el mundo es totalmente consciente de ello. El orden internacional que se consolidó tras el final de la Guerra Fría atraviesa una fase de transformación profunda marcada por el debilitamiento de los consensos multilaterales y el retorno de la rivalidad entre grandes actores estatales. La estabilidad ya no se da por sentada y el escenario global se caracteriza por una combinación de tensiones políticas, económicas, tecnológicas y militares que se superponen y se retroalimentan. Tensiones que han desembocado en guerras que todavía están abiertas, como por ejemplo la que se está produciendo todavía en Ucrania y de la que se cumplen ya más de 4 años desde que la Rusia de Putin lanzó una invasión militar a gran escala en el país europeo. En este contexto, el dominado por una tensión geopolítica bastante evidente, el sistema internacional avanza hacia un escenario en el que Estados Unidos, China, Rusia y otros actores regionales compiten por influencia estratégica. Pero esta competencia no se limita solamente al ámbito militar tradicional, también se extiende al comercio, la energía, la tecnología, las cadenas de suministro y los espacios emergentes como el ciberespacio o el ámbito informativo, de los que hablaremos precisamente después en este podcast de Alerta Ciber. El resultado es un entorno más volátil donde los equilibrios son frágiles y las crisis pueden escalar con rapidez. Uno de los factores que ha contribuido a esta redefinición del escenario global ha sido el giro en la política exterior estadounidense durante la presidencia de Donald Trump, durante este segundo mandato. Bajo el lema America First, América Primero, su administración ha impulsado una agenda de repliegue estratégico y revisión de compromisos internacionales, cuestionando acuerdos multilaterales, alianzas tradicionales y organismos internacionales. Entre los hechos más relevantes destacan la presión sobre socios de la OTAN para aumentar su gasto en defensa, la retirada o renegociación de acuerdos comerciales, el uso de sanciones económicas como herramienta geopolítica y la adopción de políticas arancelarias con un marcado carácter proteccionista. ¿Qué decir de sus deseos de anexionar Groenlandia, un territorio que pertenece a uno de sus socios de la OTAN, o de la detección del hasta entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro? Aquí hablamos de Estados Unidos, pero también podríamos hablar largo y tendido de China y Rusia. Yo personalmente no soy un experto en el tema, pero lo que sí tengo claro es que el escenario político, geopolítico actual
se define por la ausencia de certezas claras, por lo menos de la gente de a pie como nosotros. Todo puede cambiar en cuestión de segundos. Hoy es blanco y mañana puede ser que sea negro. Y en este entorno, la anticipación, la resiliencia y la capacidad de gestión del riesgo se convierten en elementos clave para estados, organizaciones y sociedades. Pero hablemos del tema que nos atañe en este podcast de Alerta Ciber, de la ciberseguridad. En este escenario de incertidumbre y de rivalidad creciente, el ciberespacio se ha consolidado como un ámbito central de confrontación entre estados. A diferencia de los dominios tradicionales, hablamos de tierra, mar, aeroespacio, el entorno digital permite actuar de forma persistente, con bajo coste relativo y en muchos casos sin una atribución inmediata. Esto lo convierte en una herramienta especialmente atractiva en contextos de tensión geopolítica y en conflictos abiertos como los que vivimos actualmente en prácticamente la totalidad del planeta. Las grandes potencias han integrado el ciberespacio en sus estrategias nacionales como un instrumento más de poder, un instrumento que es complementario a la diplomacia, la economía o la fuerza militar. Las operaciones cibernéticas permiten recopilar inteligencia, influir en la opinión pública, degradar infraestructuras críticas o generar incertidumbre en el adversario sin necesidad de recurrir a una escalada militar directa de manera tradicional. Por ejemplo, el conflicto entre Rusia y Ucrania puso de manifiesto esta realidad. Desde antes del inicio de la invasión a gran escala en 2022, y que ya hemos mencionado, el ciberespacio fue utilizado como un terreno de preparación y de presión. Se produjeron ataques a redes gubernamentales, sabotajes y campañas de desinformación antes de llevar a cabo la invasión militar propiamente dicha. Y todo este contexto para países como el nuestro pues tiene consecuencias. No olvidemos que este tipo de operaciones pueden poner en riesgo sectores estratégicos como la energía, las telecomunicaciones o el sistema financiero. Así que para los estados esto supone la necesidad de reforzar sus capacidades de ciberseguridad. De ello hablaremos después, de cómo reforzar las capacidades nacionales de identificación, protección, detección, respuesta y recuperación teniendo en cuenta todo este contexto. Pero antes de saber dónde mejorar, es necesario saber cómo estamos. RedSeguridad pudo entrevistar hace poco a Chris Dimitriadis, director de estrategia global de ISACA, y precisamente le preguntamos sobre nuestro estado de situación. Esto es lo que nos contestó ante la pregunta de si nuestras defensas son lo suficientemente fuertes o si vamos un paso por detrás de los ciberatacantes. Creo que lamentablemente estamos un paso por detrás por varias razones. La razón primera es que no tenemos el personal necesario disponible. Existe una brecha de habilidades muy grande en ciberseguridad en España, en Europa y a escala mundial. Necesitamos abordar esta brecha de habilidades antes de afirmar que estamos listos para resolver esos ataques. Estos profesionales serán los que nos ayuden a identificar riesgos emergentes y nuevos patrones de ataque, como ocurrió recientemente con los ataques multiturno para convertir los sistemas de inteligencia artificial en armas. Estas personas son quienes nos ayudarán a desarrollar los controles dentro del contexto operativo del sistema de IA. Y, en definitiva, estos profesionales permitirán a las empresas innovar de forma segura mediante la adaptación de la IA. Por lo tanto, necesitamos fuerza laboral, necesitamos capital humano, necesitamos dar ese paso para dar las garantías a nuestros socios. Queda claro que estamos un paso por detrás. No en vano, el panorama actual de ciberamenazas se caracteriza por su complejidad, dinamismo y alto impacto en un contexto marcado por la digitalización acelerada y por las ya mencionadas tensiones geopolíticas. Las amenazas ya no se limitan a incidentes puntuales o actores aislados, sino que forman parte de un ecosistema global en el que confluyen intereses económicos, estratégicos y políticos. El cibercrimen organizado sigue siendo una de las principales fuentes de riesgo. Los ataques de ransomware continúan evolucionando en sofisticación, combinando cifrado de sistemas con robo y publicación de información para maximizar la presión sobre las víctimas. Incluso estos grupos operan con estructuras, digamos,
empresariales, modelos de afiliación y una clara orientación a objetivos críticos como sanidad, energía, industria, administraciones públicas o grandes corporaciones, donde el impacto operativo y reputacional es realmente grande. Junto a estas amenazas destacan las operaciones cibernéticas patrocinadas por estados orientadas al espionaje, la obtención de ventajas estratégicas o la desestabilización del adversario. Estas campañas suelen ser persistentes, silenciosas y difíciles de detectar y se dirigen a ministerios, organismos públicos, empresas tecnológicas, infraestructuras críticas y cadenas de suministro. Son campañas que en muchos casos no buscan un daño inmediato, sino el acceso prolongado a información sensible o la preparación de capacidades para escenarios de crisis. Aquí en España hemos tenido varios ciberincidentes reconocidos en este tipo en la administración pública, varios ciberataques de este tipo. La desinformación y las campañas de influencia constituyen otro vector clave del actual panorama de amenazas. A través de redes sociales, plataformas digitales y medios afines se difunden narrativas falsas o manipuladas con el objetivo de erosionar la confianza en las instituciones, polarizar a la sociedad o influir en procesos electorales y decisiones políticas. Además, estas operaciones suelen apoyarse en herramientas automatizadas y cada vez más en inteligencia artificial. Precisamente el uso malicioso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial está ampliando la superficie de ataque. La creación de contenidos falsos más creíbles, la automatización de ataques o la mejora de técnicas de ingeniería social incrementan el nivel de riesgo para organizaciones y ciudadanos. En conjunto, el panorama actual de ciberamenazas es más persistente y peligroso que nunca, y esto obliga a los estados y organizaciones a adoptar una visión integral de la ciberseguridad basada en la prevención, la resiliencia y la cooperación. Y precisamente en esas estamos en Europa. Son varias las noticias que vemos en portales como el de Red Seguridad que informan sobre nuevas leyes, modificaciones de normativas o de nacimientos o potencializaciones de numerosas iniciativas procedentes de la Comisión Europea en materia de ciberseguridad y ciberdefensa. Aquí España también se está moviendo, por ejemplo, con grandes inversiones o con multitud de proyectos que tienen su origen en el sector público. Hablamos, por tanto, de un refuerzo de las capacidades nacionales de ciberseguridad, es decir, del conjunto de medios, estructuras, políticas y recursos de los que dispone el Estado español, en nuestro caso, para prevenir, detectar, responder y recuperarse frente a ciberamenazas que puedan afectar a nuestra seguridad, nuestra economía y nuestro normal funcionamiento de la sociedad. La pregunta que surge aquí es, teniendo en cuenta todo el panorama del que hemos estado hablando hasta el momento, ¿cómo se pueden reforzar las capacidades nacionales de identificación, protección, detección, respuesta y recuperación frente a ciberamenazas cada vez más complejas? Pues realizamos esta misma pregunta a varias empresas especializadas en ciberseguridad en las 19 jornadas STIC, las 7ª jornadas de ciberdefensa y el Congreso RootedCon que se celebraron del 24 al 27 de noviembre en Madrid. Vamos a escuchar en primer lugar lo que nos contó Xavier Michelena, presidente ejecutivo de Cybertics. Para este conocidísimo profesional, así se pueden reforzar las capacidades nacionales de ciberseguridad. Hombre, yo aquí diría claramente con 3 conceptos, ¿no? Uno se llama personas, creo que eso es uno de los elementos claves. Nosotros tenemos que formar a la comunidad en el entendimiento de los riesgos y de la ciberseguridad. Y ya no hablo solo de expertos y expertas en el ámbito tecnológico, sino en el conocimiento de cómo se usa correctamente la tecnología. Creo que eso es una de las claves, ¿no? Establecer un plan de formación en donde la ciberseguridad sea mandatory, y aquí pongo unas comillas, en cualquier tipo de carrera, en cualquier tipo de formación. Entender muy bien en tu puesto de trabajo cómo aportas valor al mantenimiento de tu privacidad, de la información que tienes de la empresa, además es clave, y saber también a qué tipo de riesgo te vas enfrentando cuando estás implementando nuevas tecnologías, yo creo que también suma desde el punto de vista de valor, ¿no? Eso es clave. Aquellos países
que sean capaces de generar una cultura de ciberseguridad son los países que van a poder competir en los ámbitos del futuro, ¿no? En segundo lugar, innovar. Llevamos ya pues, unos cuantos meses, años, hablando de tecnología, de soberanía tecnológica. Necesitamos que se consuma el kilómetro cero, es decir, tenemos que tener planes de innovación en donde se hagan productos y servicios seguros, más que productos y servicios de seguridad, y donde los productos y servicios de seguridad sean el complemento y no sean siempre la solución, ¿no? Creo que es importante, desde el punto de vista de las nuevas regulaciones y cómo queremos competir en el ámbito de la economía digital, que seamos capaces de desarrollar una estrategia donde cualquier producto o servicio salga certificado y salga con las características de seguridad claves, ¿no? Y lo tercero, la palabra de siempre, colaboración. Público-público, privado-privado y público-privado. O sea, creo que tenemos muchas iniciativas paralelas y tenemos que optimizar los recursos. Y es importante que alineemos y decidamos en qué queremos ser relevantes. Es decir, hemos perdido carreras de la IA, hemos perdido carreras en el ámbito tecnológico de lo que es el microchip, pero probablemente ahora que viene el mundo del quantum, en España tengamos la gran oportunidad de ser capaces de construir las infraestructuras digitales del futuro de una forma segura y absolutamente permanente, ¿no? Así que yo diría que son los tres ejes, ¿no? El eje clave, que somos las personas, el eje adicional, que tiene que ser innovar de verdad en el ámbito de lo que tiene que ser las nuevas tecnologías que habilitan el futuro, y por supuesto la colaboración público-público, privado-privado y público-privado. Xavier Michelena ha mencionado a las personas como componente fundamental de la ciberseguridad, y es que efectivamente así lo somos. Las personas somos un pilar esencial de la ciberseguridad y en muchos casos el factor más determinante para prevenir o facilitar un incidente. Por muy avanzadas que sean las tecnologías implantadas, su eficacia depende en gran medida del comportamiento humano, de la toma de decisiones y del nivel de concienciación de quienes las utilizan. Por ello, la formación en ciberseguridad debe ir más allá de acciones puntuales y debe convertirse en un proceso continuo adaptado a los distintos perfiles y responsabilidades dentro de una organización. No se trata solo de capacitar especialistas, sino de dotar al conjunto de empleados y ciudadanos de conocimientos básicos para identificar riesgos, actuar con criterio y reducir errores. También es imprescindible fomentar una cultura de ciberseguridad, entendida como un conjunto de valores, hábitos y actitudes compartidas, en la que la seguridad digital forme parte del día a día. Solo así la ciberseguridad dejará de ser completamente un asunto técnico y se integrará de forma plena en la gestión, la estrategia y la vida cotidiana. Precisamente el siguiente profesional que vamos a escuchar también pone el foco en las personas, en que se actualicen, se renueven y se apueste por ellas. Hablo de José Luis Pozo, Operation Manager de Dotforce. Le escuchamos. Pues básicamente hoy en día lo que tenemos que hacer es mantenernos actualizados, renovarnos y por supuesto pues apostar por los profesionales de ciberseguridad. Luego podemos hablar un poco de cada una de las partes, sin entrar en mucho detalle. Es muy importante que todas las entidades tengan acceso a esta tecnología y a los profesionales y a todos los servicios que pues tanto para entidades públicas como para entidades privadas, porque al final la amenaza viene del mismo sitio, y básicamente pues eso es estar al día y ya digo, potenciar sobre todo al analista de seguridad y a las personas que trabajan en el SOC y en los equipos de respuesta. Nosotros como mayoristas de ciberseguridad que conocemos las últimas tendencias en tecnología relacionada con ciberseguridad y que además tenemos esa vocación de innovación, de hecho por eso estamos aquí ahora con nuestros fabricantes en la parte de patrocinio de innovación, bueno, pues siempre buscamos, ya digo, tecnologías que estén totalmente actualizadas, pero ya digo, que estén centradas en potenciar a los analistas. Algo que nos encontramos mucho es que en muchas ocasiones la tecnología se presenta como la solución a todos los problemas. La inteligencia artificial te va a resolver todo esto, te va a detectar, te va a responder, y eso es algo que evidentemente es una gran ayuda, pero que siempre todo tiene que estar al servicio del analista y no al contrario, que sea la tecnología la que tome las decisiones y que ni siquiera muchas veces sepamos por qué, cuando hablamos de modelos de inteligencia artificial, muchas veces ni siquiera sabemos por qué la inteligencia artificial toma ciertas decisiones, y eso es algo que nosotros, por supuesto, trabajamos para evitarlo. Interesante esto último también que comenta José Luis. Hay veces que no sabemos por qué la inteligencia artificial toma determinadas decisiones. Y aunque la IA haya llegado para quedarse y para revolucionar toda la vida tal y como la conocemos,
es importante mencionar que detrás de ella debe haber siempre personas, y debe haberlo por varias razones. En primer lugar, la IA se diseña, se entrena y se despliega a partir de decisiones humanas. Los datos que utiliza, los objetivos que persigue y los límites que se le imponen responden a criterios definidos por personas. Sin supervisión humana existe el riesgo de reproducir sesgos, errores o interpretaciones incorrectas que pueden tener consecuencias relevantes en ámbitos sensibles como la seguridad, la economía o los derechos fundamentales. En segundo lugar, la IA carece de contexto, juicio ético y responsabilidad. Puede analizar grandes volúmenes de información y detectar patrones, pero no comprende el impacto social, legal o moral de sus decisiones. Solo las personas pueden valorar proporcionalidad, intención, consecuencias y asumir responsabilidades cuando algo falla. Además, en entornos críticos como la ciberseguridad, la defensa, la sanidad o la justicia, la IA debe ser un apoyo a la toma de decisiones, no un sustituto. La intervención humana es esencial para validar resultados, interpretar alertas y decidir cuándo y cómo actuar, especialmente en situaciones ambiguas o de alto riesgo. Por último, mantener a las personas en el centro garantiza un uso responsable y confiable de la IA. La tecnología aporta eficiencia y capacidad de análisis, pero son las personas quienes aportan criterio, control y sentido estratégico. Sin este equilibrio, la IA deja de ser una ventaja y puede convertirse en una fuente adicional de riesgo. Es curioso porque todos estos motivos no los digo yo porque sean mi opinión. Hemos preguntado a la inteligencia artificial por qué detrás de la IA siempre debe haber personas, y esta respuesta, tal cual que os acabo de leer, es la que nos ha dado, así que cuanto menos es bastante curioso. Veamos ahora qué opina Alejandro Aliaga, CTO de ESET. Así se pueden reforzar las capacidades nacionales de identificación, protección, detección, respuesta y recuperación frente a ciberamenazas cada vez más complejas. Bueno, lo primero es que, aunque parezca extraño, España es uno de los países que está muy bien preparado. Sí que es cierto que no nos damos cuenta de ello, y gracias a la Red Nacional de SOCs y esa colaboración público-privada que tenemos, estamos desarrollando unas capacidades de detección y de anticipación que son muy poderosas y sobre todo nos permite defendernos frente a un panorama de amenazas como el actual, muy cambiante, donde evoluciona de forma muy rápida y donde estamos, como siempre, en una guerra asimétrica, luchando contra los malos. Entonces, España en eso está dando un paso adelante, está siendo un faro de cara a otros países a nivel europeo que ven con buenos ojos lo que estamos haciendo aquí en España y tratan de consultarnos y sobre todo también de, cómo no, llevarlo a sus países porque ven una iniciativa realmente interesante. Al final, esa colaboración público-privada lo que nos permite es tener ese escudo para poder proteger, digamos, de ciberataques, que son muchos, a todas las empresas, tanto públicas como privadas, en España. España está muy preparada. Y lo está precisamente porque, por ejemplo, es el segundo país más atacado por ransomware, según ha puesto de manifiesto la propia empresa ESET de forma reciente. Solo estamos por detrás de Estados Unidos. Incluso a nivel global, en términos generales de ciberataques, nuestro país es de los más atacados del mundo. Eso sí, según los últimos datos de esta compañía de ciberseguridad, de ESET, España ha salido por primera vez en los últimos años del podio de los países más atacados, aunque se mantiene en una cuarta posición a nivel mundial, superado por Japón, Turquía y Polonia. Os animo a escuchar precisamente un podcast de Alerta Ciber que grabamos hace unos meses y que responde a la pregunta de por qué España es uno de los países más atacados del mundo. En él varios profesionales de la ciberseguridad se pronuncian y seguro que os gustará. Del entorno europeo también se pronunció en estas entrevistas concedidas en las jornadas STIC Javier Cortés, responsable de ciberseguridad de Nologin. Le escuchamos. Pues yo supongo que que un poquito más allá de pensar en la mejora de las capacidades de detección y respuesta nacionales, vamos a tener que pensar en reforzar las capacidades a nivel europeo, porque es un entorno suficientemente complejo como para que un solo país
no sea capaz de poder proporcionar todas esas capacidades. Y sí se va a poder proporcionar desde el punto de vista nacional hasta un determinado nivel, ¿no? Pongamos un 95%, pero cuando hablamos ya en el entorno geopolítico mundial de ataques Estado, yo que sé, Corea del Norte, Irán, Rusia o bueno, cualquiera de lo que tú puedes imaginar, yo entiendo que los Estados van a tener problemas y que solo con consorcios a nivel europeo es como se va a lograr contener ese tipo de amenazas y ser suficientemente eficiente, claro. Estrategia común a nivel europeo, por tanto, como hemos comentado anteriormente en este podcast de Alerta Ciber. Escuchemos ahora a Enrique Martín, director de Grandes Cuentas y Administraciones Públicas de Samsung Electronics Iberia. Teniendo en cuenta el estado en el que estamos actualmente, con amenazas, ataques de día cero, sobre todo en dispositivos móviles, que es una de las fuentes mayores de amenaza, pues yo atacaría tres puntos principales, ¿no? Uno es el protegerte con dispositivos que su diseño hayan sido diseñados por, de la seguridad haya estado diseñada desde el principio, ¿no? en el diseño del dispositivo, ¿no? Así que puedas utilizar el hardware como elemento de protección, que te permita separar entornos donde tengas tu parte criptográfica, tus claves, tu biometría, separada del sistema operativo. Si el sistema operativo es hackeado, pues el resto de elementos están salvaguardados por esa diferenciación hardware, ¿no? Luego, segundo punto, sobre eso construiría unos sistemas de acceso mucho más seguros, basados en Zero Trust, ¿no? Es decir, al final, porque tú tengas tu login y password para acceder a tu empresa, no significa que puedas acceder, porque tu dispositivo, por ejemplo, puede estar comprometido, ¿no? En un entorno Zero Trust siempre verificarías que tu dispositivo es correcto y está en las buenas condiciones para acceder. Por ejemplo, si no has actualizado el software, pues a lo mejor es buena práctica que no accedas a la compañía, porque puedes tener un ataque de día cero que tú no conoces, no sabes que estás infectado y no puedes entrar, ¿no? Y el tercer punto sería conocer lo que está pasando en tus dispositivos, en tus elementos, ¿no? Conocerlo e integrarlos con los SOC, los centros de operaciones, con los SIEMs, para que puedas conocer qué está pasando en el dispositivo, ¿no? Y el dispositivo vaya dando síntomas de salud o de lo que está ocurriendo, ¿no? De manera que puedas automatizar con inteligencia artificial la defensa. Si tu dispositivo te está avisando que está abriendo flujos extraños o que tiene el sistema operativo no actualizado o que están ocurriendo cosas extrañas en tu dispositivo, pues un centro de operaciones puede analizar toda esa información y parar, bloquear o hacer lo que tenga que hacer si considera que es un ataque lo que está sufriendo, ¿no? Con esas tres medidas yo creo que daríamos un paso interesante, ¿no? Todo basado en un entorno de seguridad por diseño y Zero Trust, ¿no? Enrique Martín habla de la ciberseguridad por diseño. Y aquí nuevamente la Unión Europea ha puesto mucho el foco. Es el caso, por ejemplo, de la Cyber Resilience Act o de la Ley Europea de Ciberresiliencia, conocido como CRA. Esta normativa tiene el objetivo de elevar el nivel de ciberseguridad de los productos digitales que se comercializan en el mercado europeo. Su principal aportación es establecer requisitos obligatorios de ciberseguridad by design y by default para fabricantes, desarrolladores y proveedores de productos con elementos digitales, tanto hardware como software. Por ello, la CRA introduce obligaciones a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, desde su diseño y desarrollo hasta su mantenimiento, incluyendo la gestión de vulnerabilidades y la provisión de actualizaciones de seguridad. También refuerza la responsabilidad de los fabricantes, que deberán evaluar riesgos, documentar medidas de seguridad y notificar vulnerabilidades explotadas de forma activa. De resiliencia también nos habló Andrei Badea, director de innovación y desarrollo de Security, a la hora de preguntarle sobre cómo reforzar las capacidades nacionales de ciberseguridad. Le escuchamos. Bueno, bajo mi experiencia yo creo que lo que tenemos que mirar más son, más bien actuar en tres pilares, sobre todo la colaboración privado-estatal. Deberíamos mejorar la comunicación la comunicación de información sobre amenazas y todo eso, porque al final pues los atacantes y las amenazas no saben ni de fronteras ni de sectores. Y luego, en el segundo lugar, tenemos que seguir siendo pioneros en tecnología y, sobre todo, mejorar muchísimo las automatizaciones. Todo en el mundo se optimiza muchísimo y los atacantes también. Por lo tanto,
desde el punto de vista defensivo también tenemos que mejorar las automatizaciones para detectar y poder actuar. Ya no vale con detectar un ataque, ya lo resolveré el lunes, sino tenemos que actuar en minutos. Y luego yo creo que una cultura de resiliencia, porque como da igual lo mejor que lo haga, siempre habrá alguien que puede ser que en un futuro pase de que suframos un ataque importante, y tenemos que tener preparado la recuperación sobre todo, porque yo creo que como más rápido te recuperas, ya no en el plan técnico, sino operativo y de imagen, demuestra, o sea, un país resiliente. Andrei también habla de la colaboración público-privada y que alguno de los entrevistados también ha mencionado. No en vano, solo mediante una cooperación fluida es posible anticipar amenazas, compartir información relevante y responder con rapidez ante incidentes graves. De hecho, esta colaboración permite combinar capacidades técnicas, conocimiento del terreno y recursos, mejorando la detección temprana y la resiliencia colectiva. Además, facilita la coordinación en situaciones de crisis, evita respuestas fragmentadas y contribuye a elevar el nivel de seguridad del conjunto del país, que es en definitiva de lo que estamos hablando en este podcast de Alerta Ciber. Visión conjunta, por tanto, visión conjunta que también menciona Esther Torres, responsable de desarrollo y de negocio de TRC, en la entrevista que le realizamos durante las jornadas STIC. Esto es lo que nos dijo a la hora de preguntarle sobre cómo mejorar las capacidades nacionales de ciberseguridad. Pues como dice el claim de las jornadas, por un escudo digital para una España interconectada, estamos hablando de conceptos que en sí mismos pues habría que decidir cómo se pueden incrementar esas capacidades, pero desde TRC pensamos que tenemos que tener una visión conjunta. Tenemos una normativa muy importante que es la directiva NIS2, que lo que pretende es que empresas estratégicas se doten de más capacidades. Por esa razón tenemos que aprovechar la tecnología soberana, la soberanía tecnológica nacional. Desde TRC entendemos que ese es el camino. Tenemos que seguir desarrollando nuevas tecnologías que nos permitan adaptarnos a las nuevas amenazas que estamos viviendo, sobre todo con la inteligencia artificial y sobre todo pues eso, apostar por empresas españolas que tengan ese tipo de desarrollos. Como habéis podido escuchar, Esther apuesta por las empresas españolas. Hablamos en este sentido de soberanía tecnológica, algo que se persigue de manera indudable desde la Unión Europea. Lo que se busca es reducir dependencias externas en ámbitos estratégicos como la nube, los semiconductores, la inteligencia artificial o la propia ciberseguridad. Eso sí, es importante mencionar que la soberanía tecnológica europea no tiene el objetivo de aislarnos, sino de garantizar que tengamos una capacidad de decisión, control y resiliencia sobre tecnologías críticas que sustentan nuestra economía y nuestra seguridad. Y hasta aquí este episodio de Alerta Ciber, el podcast de Red Seguridad. Hemos visto cómo España ha avanzado de forma significativa en el desarrollo de sus capacidades nacionales de ciberseguridad, pero el contexto actual pone de relieve que aún existen aspectos clave a mejorar. La evolución constante de las amenazas, la sofisticación de los actores y la creciente interdependencia digital exigen reforzar la coordinación institucional, consolidar una visión verdaderamente estratégica y seguir invirtiendo en capacidades técnicas, en talento y en cultura de ciberseguridad. Al mismo tiempo, estas capacidades nacionales no pueden entenderse de forma aislada. En un entorno globalizado y altamente interconectado, la alineación con las capacidades europeas resulta imprescindible para garantizar una respuesta eficaz frente a riesgos que no conocen fronteras. Por tanto, la cooperación, la armonización normativa y el desarrollo tecnológico permiten multiplicar la resiliencia colectiva. Solo desde una visión integrada, coherente y compartida será posible fortalecer la posición de España y de Europa frente a los desafíos del ciberespacio.
Y nada más por mi parte, recordad que podéis compartir este episodio a través de vuestras redes sociales y que podéis escuchar otros podcasts de Alerta Ciber a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o del canal de Red Seguridad, entre otras muchas plataformas. Hasta la próxima.